Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Comenzamos una parte de esta carta en ver cómo era la obra del Señor, la obra de Dios, en la edificación de su iglesia, en los inicios, la predicación del Evangelio, la bendición del Espíritu Santo. Como podíamos ver en el capítulo 1, capítulo 2, que no estaba basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, la predicación del Evangelio, la presencia del Espíritu. Pablo, para enfatizar que lo único que nosotros somos colaboradores de algo más grande, el edificio que es y pertenece a Dios, ha entrado en esas imágenes que era de la agricultura y ahora hemos dedicado algo más de tiempo a lo que era el edificio. En la última ocasión que veíamos este pasaje hablábamos de la inauguración o de alguna manera la revelación del edificio, trabajando en ese fundamento, poniendo el fundamento y después como iba añadiéndose la sobreedificación, la participación de todos nosotros, no solamente con lo que hacíamos, sino que nosotros mismos éramos parte de ese edificio. Lo que comenzó siendo una obra, ahora se nos va a revelar como algo mucho más grande de lo que en un principio nosotros podíamos imaginar. Un grupo de creyentes que se reúne en el nombre del Señor, algún tipo de religión o de grupo, pero en realidad estas palabras, como en el resto de las cartas de Pablo y de todo el Nuevo Testamento, se nos muestra algo mucho más importante. Que somos, dice, el templo del Espíritu o el templo de Dios. Es una manera curiosa en la que nos lo va a presentar, porque si os fijáis en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fijaros bien en esa manera de comenzar. ¿No sabéis? Bueno, pues si luego vais al capítulo 5, versículo 6, al capítulo 6, en el versículo 2, 3, 9, 15, 16, en el capítulo 19, en el capítulo 9, versículo 13 y 24, constantemente a lo largo de la carta, Pablo se dirige a ellos como, ¿es que no sabéis? Esto es una expresión irónica, la manera en que Pablo lo está tratando. Deberíais de saber, según lo que decís, estas cosas, pero da la sensación de que no las sabéis. Esta es una característica que se va a dar de la iglesia de Corinto. Ellos se consideraban sabios, eran capaces de tomar decisiones doctrinales y de práctica, pero en su relajación y en su manera de obrar estaban obrando de manera contraria. ¿Es que no sabéis lo que dice la Escritura? Si pasáis, por ejemplo, a la carta a los tesalonicenses, Pablo se dirige a ellos, y conocéis que la iglesia de Tesalónica, en Tesalónica, es algo diferente. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1, 5, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Bueno, pues en esta carta, en el capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, etcétera. Y lo vuelve a repetir en el versículo 5, versículo 11, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia, como podéis observar. En 1 Corintios es, deberíais de saber, pero parece que no lo sabéis. Teníamos que dar por sentado este tipo de cosas, pero aún yo tengo que traer estos asuntos. En cambio, en Tesalónica, que era un testimonio y una situación muy diferente a la de Corinto, es vosotros lo sabéis, lo estáis demostrando. Vuestra manera de vivir muestra lo que sabéis. Así que cuando nosotros ahora nos acercamos a estos dos versículos, tendremos que mirarlo desde esta perspectiva. Vosotros, los de
Corinto, teníais que estar actuando de una manera y demostrando lo que decís que sabéis de cierta forma, pero en realidad da la sensación de que no es así. Por eso veremos más adelante en otros capítulos cosas muy serias que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Quizá en muchas ocasiones es que se sabe de manera intelectual, pero no se aplica de manera práctica en las vidas. Y si analizáis cada uno de vosotros lo que decís, sois creyentes, esto podréis ver que ocurre también en vosotros. Sabéis cómo funcionan las cosas, sabéis las doctrinas del Señor, pero en vuestras obras, en vuestra práctica, a lo mejor os dais cuenta que tendréis que hacer estas preguntas. ¿Cómo es que yo, sabiendo estas cosas, aún me las tienen que recordar porque no las estoy viviendo o practicando como debiera? Entonces ahora nosotros traemos esta doctrina, esta enseñanza, y lo que tendríamos que mirar es si lo que vamos a mirar ahora se nos dirige a nosotros como una iglesia ejemplar, Tesalónica, o una iglesia a exhortar, Corinto. Somos de aquellos que diciendo, ¿cómo es que sabiendo estas cosas no las vivís? O se nos tendría que decir, ya bien puedo ver que sabéis estas cosas y las vivís. Así que la idea es esta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Iglesia nos está hablando aquí como el templo del Espíritu o el templo de Dios. En un principio, nosotros podíamos haber pensado, cuando se nos dice casi al inicio de que hemos estado viendo, que somos edificio de Dios, podíamos habernos quedado con la idea de que la Iglesia, como edificio, pertenece a Dios, es decir, Él manda sobre el edificio. Pero conforme hemos ido viendo el pasaje y hemos llegado a este sitio, a estos versículos, no es únicamente que la Iglesia pertenece a Dios, sino que Dios mora en la Iglesia, es decir, que está en medio de ella. Esta es la idea importante que nosotros como creyentes debemos de considerar seriamente. Nosotros no simplemente le pertenecemos a Él como iglesia local, sino que además deberíamos demostrar, ¿es que acaso no lo sabéis?, que el Espíritu de Dios mora, como dice su palabra, en medio de nosotros. Y es curioso, es esencial que nosotros entendamos esto que nos dice, porque Pablo podría haber escogido diferentes imágenes ilustrativas, y yo aquí quiero ser un poco irónico, igual que él. No está diciendo que este edificio que se ha inaugurado, se han quitado las cortinas y hemos descubierto, lo hemos puesto a la luz, nos hemos dado cuenta, antes no lo sabíamos, pero ahora nos hemos dado cuenta de que esta iglesia local es un circo. Podría haberlo dicho, en aquellos tiempos se daba ya el circo. Fijaros qué monumento tan extraordinario. O, bueno, me podréis estar diciendo, es un poco exagerado, ¿cómo va a poner esta idea? Por muy mal que tuviera la Iglesia en circunstancias, la Iglesia no es un circo. Bueno, vamos a suavizarlo un poco y podríamos haber dicho, mirar este lugar que es un anfiteatro extraordinario en sus monumentos y la multitud que viene, etcétera. Pero tampoco es la imagen que nosotros debemos de buscar para nuestra iglesia, ¿no es verdad? Estamos nosotros buscando que entre todos los creyentes que somos, miembros y no miembros, podamos hacer de nuestra iglesia un circo. No, por supuesto que no vamos a hacer un circo. Pero un anfiteatro, un lugar de entretenimiento y de gozo y de placer. Y claro, como somos, supongo, espirituales, diremos, no, nuestra iglesia local, como los creyentes reunidos, no estamos buscando ser un anfiteatro de entretenimiento de multitudes. Bueno, a lo mejor lo que buscamos es ser una escuela. ¿No sería interesante que Pablo hubiera dicho, este edificio que vamos formando todos nosotros se ha convertido en un lugar de instrucción y de enseñanza? Eso es más espiritual, necesitamos que se nos instruya sobre las cosas espirituales y convertir nuestra iglesia en un seminario bíblico.
donde se nos da todas las instrucciones y conocimientos de todas las áreas que tienen que ver con la palabra de Dios, teología, etcétera. Pero ¿es esto lo que la Iglesia tiene que buscar, por muy atractivo que nos pueda parecer? A lo mejor lo que podríamos pensar, y si resulta que lo bueno que sería en estas circunstancias sociales en las que estamos viviendo, que nuestra Iglesia se convirtiera en una especie de clínica, que pudiéramos mostrar al mundo que nuestras paredes exteriores, interiores, se han convertido en un lugar de sanación y de curación. Así que todos los que tengáis enfermedades y problemas y situaciones difíciles, vendréis aquí a este lugar y tendréis la terapia que es necesaria para poder hacer de nosotros mejores personas en la sociedad en la que estamos viviendo. Sería atractivo. Pero no coge Pablo ninguna de estas ilustraciones, por muy atractivas que a algunas iglesias les pueda parecer. Porque, no lo neguéis, hay muchas iglesias llamadas evangélicas en nuestra sociedad, en nuestra generación, que están actuando como si esto fuera una clínica para curar heridas, o que sea una manera de informar, instruir y dar enseñanza sobre todas las doctrinas y confesiones, o un anfiteatro para entretener a las masas y que no vayan haciendo cosas feas por la sociedad. Incluso hay iglesias que se han equivocado y han confundido el templo de Dios con un circo. Por supuesto, nosotros decimos en primera parte, no, esto no lo estamos buscando, esto no es lo que dice Pablo. Nosotros vamos a poner nuestra atención en que nosotros somos el templo del Espíritu. Bien, vayamos por partes. Esto es así, claro está. Pablo ha escogido esta ilustración, esta imagen. Somos el templo del Espíritu. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿O qué se necesita para que esto sea así? Fijaros en el capítulo 6, versículo 9. Perdón, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En el capítulo 6, este versículo 19, lo que está diciendo es que el cuerpo, la persona, el individuo, es decir, tú que dices ser creyente, ya eres templo del Espíritu. Es decir, el Espíritu ya mora en ti. En el mismo momento que has creído, no solamente es el Espíritu trabajando en ti, sino que ahora viene el Espíritu y mora en ti. Por tanto, tiene que señalar Pablo de manera muy clara en su carta, en Romanos y en otros sitios, que ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos, ni uniros en yugo desigual con los incrédulos, que no podemos prostituir este cuerpo que pertenece a nuestro Señor con todas las cosas que el mundo ofrece y que Dios condena. Por tanto, fijaros bien que y de la misma manera que el individuo, el creyente, debe de actuar como templo del Espíritu, ahora la Iglesia debe actuar como templo del Espíritu. Cuando tú piensas qué es lo que significa para ti como persona ser templo del Espíritu, esas mismas cualidades tienes que aplicarla a la Iglesia local, o lo podríamos ver en otra ocasión de la manera opuesta, es decir, lo que nosotros aspiramos que sea la iglesia local, deberíamos de aplicarlo en nuestra vida personal, individual e íntima. Actuar como lo que somos. ¿No sabéis vosotros que cada uno de vosotros, los creyentes, es templo del Espíritu? ¿Y qué es lo que estamos hablando cuando decimos templo del Espíritu? Vamos enseguida y recordamos el Antiguo Testamento. La imagen de templo no es la del templo pagano, de los que muchos en Corinto venían.
no es de esa manera de adorar a otros dioses o la multiplicidad de ideas y de pensamientos acerca de los dioses, sino que la idea que está tomando, de la cual nos arranca el apóstol Pablo, viene del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el tabernáculo, en primer lugar, y después el templo que levantó Salomón, y después las otras réplicas que vendrían más adelante, nos están dando una imagen precisa de lo que es, para qué significa un templo. No tengáis, por tanto, la idea del templo que tenemos ahora, de esas catedrales o iglesias católicas que se nos ofrecen, sino la idea que nos viene de la palabra de Dios. En primer lugar, cuando estamos hablando de tabernáculo, de templo y ahora templo del Espíritu, nos está hablando de la presencia y la manifestación de la gloria de Dios. Tú como individuo y todos nosotros como iglesia estamos aquí para manifestar la presencia y la gloria de Dios en el mundo. Es decir, que cuando tú te muestras al mundo tal como eres por la obra del Espíritu, no estás para que te vean a ti, sino a quien representas. Y que viéndote a ti en tu transformación y en tu cambio y en tu manera de obrar, pueda decir el mundo algo hay diferente. Puedan ver la obra, la presencia, la gloria, la hermosura de nuestro Dios. ¿Es esto así? ¿Lo haces como individuo? ¿Lo haces como iglesia? ¿Estás en el mundo para que te alaben a ti o para que alaben a Dios? O Dios no lo quiera. ¿Estás con tu cuerpo y participas en la iglesia para hacer de nosotros un circo, un anfiteatro o un entretenimiento de cualquier tipo? No, lo que nos dice de ser templo es que la presencia de Dios tiene que ser manifiesta en medio de nosotros. Y todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es para que la presencia de Dios, del Espíritu, se pueda ver por otros. En segundo lugar, cuando hablamos de templo, estamos hablando del lugar de adoración y también de oración y también de proclamación. Es decir, cuando se levanta el templo por Salomón, la idea constante que se nos repite a lo largo de un pasaje hermoso y que recomiendo leer es: cuando oremos a ti, lo haremos en dirección al templo, y tú, que estás en los cielos, responderás desde el templo a todos nosotros. Es decir, que el lugar del templo es el sitio donde nosotros adoramos, donde nosotros oramos y donde nosotros proclamamos al mundo el mensaje del Evangelio y de la buena noticia. El momento más terrible o más duro, más fiero de nuestro Señor Jesucristo es cuando vio en el templo que lo habían convertido en un lugar, una casa de mercadeo y de ladrones. Y el Señor tiene que hacerse látigos con las correas para expulsar a todos aquellos que habían mancillado el templo de Dios. En lugar de oración era un lugar de robo o de engaño. Nuestra vida individual y como personas, si es que somos creyentes, y por tanto también de nuestra iglesia, es el lugar de adoración, no otra cosa que el mundo nos quiera ofrecer o que nos parezca más atractiva. Es el lugar donde nosotros rendimos el culto de adoración, de alabanza, con nuestros cánticos, nuestra expresión y nuestra comunión, ¿quién es Dios? Y por tanto eso se tiene que reflejar en la vida de iglesia. A la misma vez que es el lugar de oración. La iglesia que no ora es una iglesia que cojea, y un edificio que cojea cae. Una de las partes esenciales de nuestra vida como iglesia es la oración comunitaria. Es el dirigirnos a Él, donde estéis dos de vosotros, todo lo que pidierais en mi nombre, etcétera, etcétera, que nos dice el Señor Jesucristo. Y es el lugar de proclamación. Si algo tenemos que enfatizar y señalar para la gente que quiera venir a este sitio, habrá otras maravillas,
Podremos hablar de nuestras columnas y podremos hablar de nuestras escuelas dominicales y podremos hablar de otros elementos hermosos de nuestra congregación, pero lo que debemos de enfatizar con toda nuestra fuerza es que este es un lugar del templo del Espíritu, porque aquí se proclama la buena nueva de salvación, el Evangelio, la esperanza. El Espíritu obra para salvación de pecadores y por tanto nosotros somos la voz de esa proclamación. Aquí lo implicamos en todo lo que es en el contexto de iglesia. Lo podríamos hablar de la Iglesia universal, es decir, toda la Iglesia de los redimidos, los salvados del pasado, del presente y del futuro, de aquellos que vemos y no vemos, de los que nos congregamos aquí y se congregan en otro lado, es la Iglesia de Dios y por tanto es el templo del Espíritu y ahí el Señor obra de manera que nosotros no podemos calcular ni medir. Él es soberano. Pero esta Iglesia local debe de buscar los elementos que la hacen o los elementos que deben expresar lo que somos, que es templo del Espíritu. Por tanto, debemos de pensar en conjunto, no debemos de pensar de manera individual, sino que como iglesia todos nosotros, aun cuando tengamos nuestra manera de pensar distinta, esto no es un poblado de chabolas cristianas, no es un poblado de pequeñas tiendas espirituales o santas. No, lo que somos es un edificio solo y que todos nosotros juntos estamos buscando el lugar de adoración, de proclamación para el Señor. Debemos de pensar en conjunto. Pero dejadme que os diga algo más. Cuando la palabra aquí nos está diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu, esto debe de empezar, en primer lugar, porque tú seas templo del Espíritu. Si aún no eres templo del Espíritu, lo que vas a hacer es dañar el conjunto de lo que es la iglesia. Tienes que buscar la presencia del Espíritu en tu vida y tienes que mostrar en la manera que obras si el Espíritu está contigo o no. ¿Eres parte del Espíritu o eres edificio del Espíritu como individuo, hombre o mujer? Si es así, entonces formamos parte de todo el edificio y juntos levantamos este edificio que es para la morada de Dios. Desgraciadamente, la mayoría de las veces en el mundo nos representamos a nosotros mismos y no representamos a Dios. Pero el segundo elemento que nos dicen estos versículos acerca de este templo del Espíritu es que es un templo del Espíritu Santo. Es decir, que tiene que añadirse un elemento más a esto. Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La palabra de Dios es muy clara, lo podréis ver con mucha sencillez. Nos lo dice en varias ocasiones del Antiguo Testamento y luego citándolo en el Nuevo Testamento en varios lugares. Ser santos porque yo soy santo. Por tanto, nosotros debemos de ser santos porque nuestro Dios es santo. Y que lo que nos dice entonces, si Dios es santo, tú eres santo y por tanto la Iglesia debe de ser santa. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos está hablando? ¿Nuestra Iglesia es santa? ¿Debería de ser más santa? ¿Puede ser más santa o no lo es? Es simplemente que hemos rellenado un espacio y hemos acomodado ciertos muebles para que el Espíritu cuando quiera pueda morar. Es nuestro edificio, y vuelvo a decir, este edificio de personas y de hombres y mujeres, un lugar incómodo de humedad, donde por todas partes se ve las señales de este mundo en el cual estamos viviendo. Entra por medio de todos y cada uno de nosotros las inconveniencias o los detalles, las luces y colores que nos trae el mundo, o estamos haciendo que este templo del Espíritu sea diferente a otro tipo de templos y a otro tipo
tipo de lugares o otro tipo de manifestaciones. Somos distintos. Y para ser distintos como edificio, no deberías de pensar ser tú distinto en todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hace en ti la diferencia? ¿Qué te hace ser santo o no ser santo? Y después de esto, ¿cómo eso lo aplicamos al edificio en su totalidad? Una vez más, vamos a la Escritura y como se nos leyó anteriormente en 2 de Corintios capítulo 6, hay algo elemental a la hora de ser santos, para ser santos en nuestra santificación o porque ya somos santos. ¿Y qué es lo que significa la santidad en las Escrituras? Sino apartado para Dios.